Hay una máxima en la Curia Vaticana que dice: el que entra cardenal sale papa. Y esto significa que no existen cardenales favoritos. Cualquiera puede ser papa. Y los hechos así lo demuestran. León XIV, un cardenal que no era candidato y menos favorito, y fue elegido como papa. Ahora bien, recordando la película hay un dato bastante interesante que no quiero pasar por alto. Y tiene que ver con el último cardenal, el papa elegido. Fíjense, la curiosidad está en que este papa de la película se hace llamar Inocencio. Y resulta que este nuevo papa, León XIV, es un personaje que pertenece a la Orden de San Agustín, como ya todos ustedes saben. Una orden que se estableció en el año 1244. ¿Y saben qué? Justamente en el pontificado de Inocencio IV. Muy curioso, ¿no? Lo que me da a entender que esta película de alguna u otra manera nos estaba anunciando por dónde venían los tiros. No por su nombre papal, y sí por una pequeña conexión con el papa actual, es decir, entre Inocencio y la Orden de San Agustín. Así como también se sobreentiende que no iba a llegar el último papa de la profecía. Eso era más que evidente. Sin embargo, los poco inteligentes en el tema profético ahora todo lo quieren negar. Es por esto que hay una enseñanza que dice: nunca, señores, discutan con un necio, porque los arrastrará a su terreno, a su nivel, y les ganará por experiencia. No porque les hable de la realidad y su verdad, no, sino por experiencia, por mucha estupidez. Entonces, hay que analizar el contexto para ver si fue que la profecía se equivocó o qué es lo que hay por detrás de todo esto. ¿Sí? Bien. El 6 de agosto de 1978 se advirtió de la llegada del antepenúltimo papa, de Juan Pablo II. El papa que tendría la responsabilidad del cumplimiento de antiguas profecías. Repito, el papa responsable del cumplimiento de antiguas profecías. Y si recordamos algunas cosas del pontificado de Juan Pablo II, nos encontramos que para el momento de su llegada el Vaticano sufría una crisis enorme de fe. Es decir, ya estaban perdiendo muchísimos feligreses. Razón por la cual este papa se dedicó a viajar por todo el mundo para atraer más feligreses, sin contar con lo demás. Y es allí donde entran las antiguas profecías. Ejemplo, la profecía de Enoc, advirtiendo que el antepenúltimo papa sería Juan Pablo II. Luego vendría un pontificado más, Ratzinger, Benedicto XVI, y luego vendría un Pontificis Maximus, que es Petrus Romanus. Entonces, vamos a ir paso a paso, porque hay varias cosas que debemos analizar. Varias. Veamos lo siguiente. Predicción de 1958 por Edward Albert Meyer. Se acerca el tiempo en que ya no se oirá a nadie cuando hable de la ley y el orden, del mismo modo que hace tiempo que no se oye a los que hablan en contra de la fe religiosa y sectaria y de la verdad real sobre la vida, la creación y sus leyes y mandamientos. Y esto volverá a ser especialmente cierto en el momento en que un papa alemán, fanático religioso, ostente el pontificado en el tercer milenio, que cree que puede salvar al mundo de la desintegración y la destrucción mediante su fanática creencia en Dios. La pregunta sería: ¿cuál fue el papa alemán que llegó en el tercer milenio? ¿Cuál? Nada más y nada menos que Benedicto XVI. Esto todo el mundo lo sabe. Bueno, allí tenemos la primera conexión. Luego viene su renuncia, de la que no se sabe absolutamente nada. Y es cuando llega el siguiente papa, Jorge Mario Bergoglio, Francisco. Entonces sí o sí debemos analizar lo que sucedió, porque sucedieron muchísimas cosas con él. Recordemos que Benedicto XVI de alguna u otra manera cargó con todos los actos corruptos de Juan Pablo II. No quiero decir con esto que en el pontificado de Benedicto no haya habido corrupción. Obvio que sí. Sin embargo, el problema que se está cuestionando no es ese.
El problema es la fe, que es lo que los mantiene. La fe, la creencia. Y justamente, año 2012, es cuando salen los escándalos de los Batilix, quedando la iglesia aún más expuesta a los hechos de corrupción y que inevitablemente su fe se volvería a ver perjudicada. Pero hay otro dato bastante interesante en el pontificado de Benedicto XVI, que es que él en algún momento se fue por una línea de no proselitismo y dejó que la fe fuese adoptada voluntariamente por la gente. Y esto es un dato no menos importante, ya verán el porqué. Y es cuando viene el giro para la iglesia con la renuncia de Benedicto y la llegada del Papa Francisco, como el Papa que reformaría la iglesia. Es allí donde tienen el porqué. Y que para ese momento era más que conveniente. Pero, ¿de dónde viene el modo de pensar de Francisco? ¿De dónde viene la reforma que planteó el Papa Francisco para la iglesia? La nueva reforma de la iglesia, ¿de dónde viene? Bueno, hay algunos indicios bastante interesantes que nos pueden dar respuesta. Veamos lo siguiente. El Papa Francisco y los ovnis. ¿Era cierto que Francisco era el Papa del fin del mundo? Se sabe que años atrás, en Argentina, participaba en reuniones privadas sobre vida extraterrestre, ovnis y profecías, especialmente las dadas a Benjamín Solari Parravicini, conocido como el Nostradamus de América. Su trascendencia internacional le llegó después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, en palabras del pionero de la investigación ovni en Argentina, Pedro Romaniuk, sobre Solari Parravicini, que había sido un gran amigo de Romaniuk. Precisamente, era en la casa de Buenos Aires de Pedro Romaniuk, donde se realizaban estas reuniones presenciadas por el Papa Francisco, según me transmiten mis dos informantes, quienes desean permanecer en el anonimato y quienes me facilitaron toda la información durante mi último viaje de investigación a Argentina. A Bergoglio le interesaban sobremanera las psicografías de Parravicini, que se referían al futuro de la Iglesia Católica. Ese era el pretexto para reunirse con Romaniuk. Otro testigo nos compartió. En una ocasión escuché a Romaniuk explicarle las profecías de Parravicini que se referían al hundimiento y a la renovación de la Iglesia. Pero lo que más llamó la atención de Bergoglio fueron las psicografías que mencionaban que la Iglesia debía de salir a las calles, y curiosamente es uno de los objetivos en los que ha trabajado más este Papa desde el inicio de su pontificado. Este es un indicio, señores, que demuestra que el Papa Francisco no pertenecía a la lista de profecías, porque no tenía ni nombre ni lema, comenzando por allí, dato que no podemos pasar por alto. Solo pertenecía a las profecías de Astar Cherán, como ya lo hemos venido hablando, como las de Benjamín Solari Parravicini, que como parte del plan anunció de forma exacta y precisa la llegada del Papa Francisco al Vaticano, así como también de forma certera. El escritor Morris West, en su libro Eminencia, también lo anunció. ¿Podemos decir que el escritor Morris West es un profeta solo porque lo anunció? No, ustedes saben que no. De igual manera pasa con este último papa. No pertenece a la lista de profecías. Y como no pertenece a la lista de profecías, ya los esoteristas o los sectarios están diciendo que la lista de papas es falsa y que hay que descartarlo. Entonces, ¿habrá o no habrá una forma de cómo comprobarlo? Pues sí la hay. Y es la forma constante en la que ha venido trabajando la profecía. Es decir, en los últimos 10 papas, y tomando esto como ejemplo, cada uno de estos papas había cumplido el lema, según lo que se conoce a través de las profecías de Malaquías. La pregunta es, ¿por qué con este último papa no se iba a cumplir la profecía? Y con los anteriores sí. ¿Por qué? Lo que pasa, señores, es que hay un gran problema que hasta ahora no se ha podido resolver. Y es el hecho de que las verdaderas profecías fueron copiadas, robadas, tergiversadas e inclinadas hacia un Dios. Ejemplo, dice la profecía de Malaquías que este Petrus Romanos traerá la destrucción de las 7 colinas y el juez terrible juzgará a su pueblo. ¿Y quién es el juez terrible que juzgará a su pueblo?
¿Quién? Evidentemente Dios. Dios es el único que juzgará a su pueblo, lo que también trae confusión y además ambigüedad, porque también se dice que las 7 colinas puede ser Jerusalén. Ahora, si lo comparamos con la antigua profecía, la profecía de Enoc, esta nos dice que bajo el gobierno religioso de Petros Romanos vendrá el fin de la Iglesia Católica. Su colapso completo será inevitable. Y además nos dice, este será el comienzo de la peor catástrofe que jamás sobrevendrá a la tierra y a la humanidad. Miren que son dos cosas totalmente diferentes, o dos profecías totalmente diferentes. La primera nos habla de un juzgamiento de Dios y la otra no. Es allí, señores, donde precisamente radica el meollo de todo este asunto, en el tipo de profecías que se nos ha mostrado. Repito, en el tipo de profecías que se nos ha mostrado. De hecho, ojo con lo que van a escuchar a continuación. Ningún gran misterio será revelado, ni menos lo que pueda venir en nuestro futuro. Ningún misterio será revelado, según las palabras de Ratzinger, por lo que las verdaderas profecías seguramente están ocultas en la Biblioteca del Vaticano y nunca serán reveladas, nunca. Claro, porque saben, señores, que se les cae su show. Lo saben. Entonces no hay nada más estúpido en la vida que decir que algo es falso sin haberlo comprobado y sin entender cómo funcionan las profecías. Porque si ya sabemos de antemano que el Vaticano o de él todo es posible, más a mi favor, se puede entender solo que la estupidez sectaria rebosa incalculablemente la razón, lastimosamente. Veamos la siguiente información. Contacto 270, 3 de febrero de 1999. Habla Billy. Entonces tengo una pregunta con respecto a las profecías, específicamente en relación con el Papa Juan Pablo II. El 6 de agosto de 1978, Quetzal explicó en una aclaración de las profecías que el antepenúltimo Papa, Juan Pablo II, o Karol Wojtyła, solo ocuparía el cargo por un corto tiempo antes de ser asesinado el 13 de mayo de 1981. Pero esto no sucedió en ese momento. Aunque el intento de asesinato tuvo lugar en aquel momento, Juan Pablo II siguió con vida. Ahora se ha planteado la cuestión de por qué no se cumplió la profecía, en contraste con muchas otras profecías que usted ha dado y que se han cumplido prácticamente sin excepción. ¿Se equivocó usted en este caso o cambiaron las circunstancias para que el curso de los acontecimientos resultara diferente? Tal vez en relación con el cambio positivo que se produjo en la política mundial. Las declaraciones de Quetzal fueron en efecto una profecía, que sin embargo en ciertas pequeñas partes estaba relacionada con una previsión, por la que también se reconocía el intento de asesinato al que debería haber sucumbido el Papa. Pero de hecho, en aquella época, como usted ha mencionado, los factores políticos, económicos y en general mentales y psíquicos de la humanidad de la Tierra, y con ello también todo el acontecer mundial, cambiaron tan positivamente en todos los aspectos que se produjo un cambio en la línea del futuro, que hasta nuevo aviso aplazó todos los acontecimientos hacia el futuro, o hizo ineficaces acontecimientos que debían haber sucedido o que debían suceder todavía según antiguas profecías. Esto no significa, sin embargo, que todas las profecías sean nulas y sin valor, sino que todavía existen en gran medida, y en consecuencia todavía pueden hacerse realidad si la humanidad de la Tierra no experimenta una transformación positiva, que produzca cambios en un sentido positivo, lo que por supuesto también cambian las profecías o no se cumplen. En el caso del Papa Juan Pablo II, así como en lo que respecta a las demás profecías y a los acontecimientos mundiales en su conjunto, ahora simplemente sucede que ciertas cosas ya no se cumplen, mientras que otros hechos de las profecías simplemente se posponen para el futuro y, por tanto, para otros tiempos. Fíjense que el tema de las profecías va mucho más allá de lo que pensábamos, porque es un conjunto de muchas cosas. Es decir, la profecía en un principio se da como una advertencia, y una advertencia es un aviso, es una sugerencia o un llamado de atención
para que corrijamos un camino. Entonces, cuando el Iswistab habla de que hubo un cambio en la línea del tiempo, del futuro, nos está dando la clave para que entendamos que el objetivo de la profecía es que nosotros los seres humanos hagamos un cambio para mejor, en un sentido obviamente positivo, lo cual está dirigido por nuestro pensamiento, porque para que se manifieste un cambio en un sentido negativo o positivo, no importa el sentido, es el cambio. El pensamiento debe crear un comportamiento, por lo tanto somos nosotros los seres humanos que hacemos que la profecía se cumpla o no, a través de nuestra acción. Es decir, a través de nuestro pensamiento que genera un sentimiento y una emoción. Y por último, este proceso genera un comportamiento. Y esto, señores, debe quedar bastante claro. Bastante claro. Otro ejemplo es el siguiente. Contacto 383, 17 de marzo de 2005. Habla en Hana. Desde allí, los altos clérigos están mintiendo de forma increíblemente infame a toda la comunidad de fe católica sobre el estado de salud del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, se afirma falsamente que el Papa conservador, dominante, autocrático y para la Iglesia Católica verdaderamente catastrófico, está bien, pero lo cierto es que su condición marca el camino hacia su verdadero fin, como usted también sabe muy bien. Como lo mostró una previsión, su ansia de poder y su locura durante los días de Pascua llegan tan lejos que se presenta a sus creyentes como un mártir y compara su sufrimiento con el de Immanuel en la crucifixión. El hecho de que el alto clero le ayude en sus reprobables acciones camino a la muerte se basa también en un puro cálculo, con el fin de atar a los fieles a la Iglesia y reafirmar el menguante poder del cristianismo católico y glorificar y santificar al Papa. Este hombre y el alto clero cometerán consciente, calculadora, engañosa e indignamente una atrocidad monstruosa con el fin de restablecer el catolicismo en todo el mundo y elevar al Papa al trono de igualdad con Immanuel y hacerlo aparecer como un gran luchador, digno, fuerte e indomable por su cargo, como supuesto representante de Dios. Desgraciadamente, esta increíble desgracia tendrá éxito cuando su larga muerte llegue a su fin el 1 de abril. Sin embargo, su muerte se mantendrá en secreto en ese momento, porque las autoridades vaticanas quieren demostrar una supuesta voluntad divina de misericordia para con los fieles. Es decir, que Dios liberará al Papa de su sufrimiento y de su existencia terrena en el día de la divina misericordia, y en consecuencia su muerte no será anunciada oficialmente hasta más tarde, en la noche del 2 de abril. Lo que todavía hay que tener en cuenta son las viejas profecías sobre los posibles acontecimientos que se anuncian para el tiempo posterior a la muerte del penúltimo papa de la vieja línea de pontífices, si no se produce un cambio mundial en la política y en general en las personas y en la economía, que comenzaría entonces a cumplir las declaraciones proféticas. Bueno, pienso que ya con esta información podemos entender algo sobre lo que ha venido sucediendo. Ojo, no estoy diciendo con esto que se ha hecho de la misma manera. No, solo les recuerdo lo que ya les he comentado. Del Vaticano todo es posible, todo se puede esperar. Y miren que Francisco murió en un día de Pascua. Muy curioso, ¿no? Así como también pueden suceder cosas con este nuevo Papa. Muchísimas cosas. Ejemplo. Hace instantes, Monseñor Leonardo Vieri acaba de anunciar el fallecimiento del Papa León XIV ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro. Según los primeros informes que llegan desde el Vaticano, el Papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible por el que había sido internado la semana pasada. Tras las exequias del pontífice, la congregación de cardenales deberá decidir la fecha de inicio del próximo cónclave, donde se elegirá al nuevo Papa. Contacto 39, 3 de diciembre de 1975. Habla Semiace. Además, también hay científicos, autores y cineastas a quienes debemos llamar contactados porque están influenciados por la telepatía impulsiva de nosotros y de otros con el fin de servir al progreso y a la iluminación.